Debido a las actividades que realizamos en el día a día, logramos acumular energía en diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en nuestras manos. Cuando abrimos la puerta, cuando nos ponemos las zapatillas, estamos generando fricción. Y esa fricción, producida a través del roce de dos cuerpos, podría generar intercambio o transferencia de energía. Y esa energía se va a acumular en diferentes partes de esos cuerpos. Como nosotros normalmente utilizamos nuestras manos para todo, pues esa energía se va a acumular casi siempre en estos casos en las puntas de nuestros dedos. Y esto es peligroso para un técnico, por ejemplo, de reparación de celulares, debido a que de manera constante se están tocando las placas electrónicas donde hay circuitos bastante sensibles y estos pueden dañarse debido a que esa acumulación de energía podría trasladarse hacia esa placa electrónica. Es en ese momento que nace el concepto de descarga electrostática. Básicamente es la transferencia de energía que se da de un cuerpo a otro. En este caso, a partir de la energía acumulada en las puntas de nuestros dedos. A este tipo de energía también podríamos llamarlo simplemente ESD. Dentro de las placas electrónicas de los dispositivos electrónicos en general, como computadoras, laptops o smartphones, encontramos placas electrónicas donde internamente existen unos circuitos llamados circuitos integrados, que en este caso los he dibujado de color negro. Son ellos los que procesan todas las funcionalidades del dispositivo en cuestión. Por ejemplo, un circuito controlará lo que es el audio, otro circuito lo que es la imagen y así sucesivamente. Son estos componentes los que son más sensibles debido a que están estructurados y formados por unos materiales llamados semiconductores. Y cada uno de estos circuitos podría tener millones de semiconductores, o específicamente transistores. Solamente desde ese punto de vista podríamos decir que estos circuitos integrados, a partir del tamaño de sus componentes, son extremadamente sensibles. Y justamente es por eso que estos circuitos están debidamente encapsulados, bastante protegidos de cualquier agente externo que pudiera intervenir en estos componentes. Pues lo demás son componentes un poco más rígidos, por ejemplo la misma placa electrónica, los conectores o algunos otros componentes. Por eso es que el centro de esta lección con respecto a las descargas electrostáticas estará en referencia a los circuitos integrados. Pero ¿cómo podría algún circuito integrado ser vulnerable ante descargas electrostáticas si están encapsulados? Pues la respuesta es simple, no lo están al 100%, porque de alguna manera estos se tienen que comunicar entre sí. Por ejemplo, este podría comunicarse con este, o este de aquí podría comunicarse con la pantalla, o con algún elemento de audio, o por ejemplo, de carga. Entonces es necesario que los circuitos integrados tengan puntos de conexión. Si nosotros extraemos un circuito integrado y lo ponemos aquí de manera más amplio, y lo volteamos, vamos a ver que efectivamente por un lado está encapsulado, pero por el otro lado hay puntos de conexión. Básicamente son puntos de soldadura, o mejor dicho, bolas de estaño que van a permitir fundirse con la superficie de la placa para que por medio de unas líneas que se encuentran internamente se pueda comunicar con otros circuitos o con algún otro periférico que se pueda conectar a la placa. Entonces, si los circuitos integrados son bastante sensibles, estos tienen que estar bien protegidos, pero al mismo tiempo deben mantener puntos de conexión para poder conectarlos con otros elementos. Y es exactamente en estos puntos donde inicia la vulnerabilidad de estos integrados. Supongamos que este circuito integrado se encarga de controlar todos los periféricos de audio. Bien, utilizará seguramente algunos de estos puntos para poder conectarse con dichos periféricos, pero para que todo eso funcione, este circuito necesita ser alimentado. Por ese motivo he pintado de color verde a este sector del circuito como ejemplo para entender que este es el sector de alimentación, por lo que estos tres puntos de soldadura van a recibir señales de potencia y de esa manera, al estar esto alimentado, va a poder transferir información o señales de audio con sus periféricos y de esa manera controlar este circuito integrado, el sistema de audio. Teniendo en cuenta esta información, pues este sector va a requerir una señal de potencia de alimentación. Supongamos que lo que requiere es 4 voltios. Entonces, no se le va a poder aplicar más. Si le aplicamos 5 o 6, este sector no lo va a soportar y el circuito completo se va a dañar. Por eso necesitamos que solamente ingrese 4 voltios. Si por ahí, por ejemplo, en esta línea, supongamos que esta sea la línea para alimentar al circuito integrado, pues reciba, por ejemplo, por algún motivo 4.1, 4.2 o alguna señal de potencia que esté oscilando en esos intervalos, pues normalmente se considera en las líneas diferentes componentes como resistores, inductores y capacitores que van a trabajar en calidad de filtros para que solamente pueda ingresar la señal que le importa a este circuito. Sin embargo, cuando nosotros tocamos estos circuitos con nuestras propias manos, podríamos transferir señales de potencia que estén fuera del intervalo con el que estos trabajan. Por ejemplo, podríamos inyectarle 12, 15 o 20 voltios, cualquier voltaje que sea superior al que éste soporta, debido a la energía que estaría acumulado en las puntas de nuestros dedos. Eso tampoco quiere decir que si nosotros ponemos nuestros dedos aquí de manera permanente y suponiendo que nuestras puntas de nuestros dedos están generando 20 voltios, pues eso no va a ser de manera constante, debido a que la descarga es bastante rápido. En ese sentido, sí podría haber una señal muy alta, pero solamente por un instante.
Gráficamente, si esta es una señal que está llegando hasta este sector para poder alimentarlo, pues la representación de esta descarga de manera instantánea podría ser dibujada como un pico dentro de toda esta señal. Pero se supone que los circuitos están soldados en la placa, ni modo que nosotros metamos la punta de nuestros dedos por abajo, si estos están soldados con la placa. Bueno, es verdad, pero al mismo tiempo es cierto que estos puntos de soldadura cuando se han soldado se han conectado con diferentes líneas y muchas de esas líneas van conectadas a un conector FPC. Básicamente es un conector donde conectamos los diferentes periféricos como por ejemplo la pantalla, la cámara o cualquier otro elemento que se pueda adherir a la placa electrónica, porque la placa puede controlar por medio de sus circuitos todos los sistemas, pero los sistemas requieren periféricos para poder expresar su funcionalidad. Entonces, el peligro está cuando nuestros dedos no solamente tocan la placa, sino tocan sectores vulnerables como los pines de estos conectores, ya que estos por medio de unas líneas internamente nos llevan directamente hacia las bolas de estaño del circuito integrado y esa es la entrada para que estos circuitos se puedan comunicar o puedan ser alimentados. Y si nosotros con nuestro dedo tocamos un pin de estos e introducimos un pico de una señal muy alta, esto va a llegar por medio de la línea hacia esta bola de esfera y este circuito va a recibir este pico indeseable. También podría ser que alguno de estos circuitos que digamos procesa algunas señales de radiofrecuencia podría estar conectado a una antena. Supongamos que aquí hay una antena. Entonces la antena podría recibir señales y en ese sentido algún pico indeseable y esto también podría introducirse y dañar al circuito. En otras palabras, el problema es verdad, es la descarga electrostática y como esta solo se expresa en una pequeña fracción de tiempo, gráficamente lo que vamos a obtener es un pico. Por consiguiente, el problema es el pico de esa señal. Supongamos que esa señal electrostática se está generando a partir de aquí. Lo estoy representando simplemente como una fuente que está generando una señal que varía en el tiempo. Para esto tenemos el circuito integrado, que es el circuito vulnerable, que es esta cajita de aquí o esta de aquí. Y luego tenemos componentes electrónicos que nos van a permitir lograr una protección sobre estos picos. Supongamos que aquella descarga es de 20 voltios. Entonces yo podría graficarlo de esta manera, que a partir de esta señal que tiene 0, pues esto podría llegar hasta 20. ¿Y cuál era el problema? Pues el pico. Entonces, entendiendo que este circuito solamente necesita 4 voltios, entonces lo que hacemos es poner en este circuito a un diodo Zener con valor Zener de 4 voltios. ¿Qué significa que un diodo Zener tenga este valor? Debido a que el diodo Zener puede conducir en ambos sentidos, pues va a requerir en polarización inversa 4 voltios para que éste pueda conducir. Y en polarización directa, es decir, si fuera por abajo una señal, va a requerir el voltaje como cualquier otro diodo semiconductor, por ejemplo, de 0.5 volts. Ahora, recordemos la ley del voltaje de Kirchhoff o la ley de la tensión de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de los voltajes es igual a 0. En otras palabras, que el voltaje de la fuente se va a agotar en todos los elementos de este circuito. Por consiguiente, si este diodo, cuando reciba una señal de esta fuente, se consume solamente 4 voltios por la ley de la tensión de Kirchhoff, entendiendo que la fuente nos da 20, este resistor está en toda la obligación de consumirse toda la diferencia, es decir, 16 voltios, porque 16 más 4 es igual a 20, se estaría cumpliendo dicha ley. ¿Pero esto de qué me sirve? Bueno, si este resistor se consume 16, quiere decir que cuando esta señal de 20 voltios pase por aquí, 16 se queda aquí, ¿y cuánto va a llegar aquí? Solamente va a llegar 4, debido a que este diodo Zener se consumió 4. Además, estos dos estarían en paralelo, por consiguiente el concepto nos dice que tienden a tener el mismo voltaje. Obvio, considerando que este circuito integrado lo podemos representar como cualquier elemento que representa a una resistencia equivalente. Por eso, si nosotros en vez de 20 le metemos un pico de 30 voltios, pues este diodo sigue resistiendo hasta 4 voltios. Por tanto, 30 menos 4, 26. Los 26 voltios van a tener que caerse aquí. Es por ese motivo que 30 menos 26 va a seguir siendo 4. Por tanto, poner un diodo Zener de esta manera nos ayuda, ya que el valor Zener siempre va a ser igual al voltaje que le va a llegar a este circuito. 4 voltios, 4 voltios. Si inicialmente consideramos los 20 voltios que nos proporcionó esta fuente como representación de una descarga electrostática, bueno, efectivamente esta sería la fuente, pero realmente lo que le va a llegar al circuito va a ser 4. Por tanto, si este es 20, podría decir que de pronto aquí es 10, de pronto por aquí es 5, y 4, que es lo que le llega al circuito, más o menos estaría por aquí, 4. Entonces, este circuito, como lo estamos planteando aquí, de manera gráfica, solamente llegaría de 0 hasta 4. Por tanto, la gráfica sería hasta aquí, y a partir de este punto, más o menos va a llegar hasta aquí. Más no va a tener todo este pico, porque a pesar que la fuente lo está proporcionando 20 voltios, pues esta configuración de circuitos permite que solamente me llegue 4, por eso que la gráfica no se va a dibujar libremente de pico a pico 20 voltios, sino solamente lo que éste va a poder recibir. Pero estamos hablando de una señal que varía en el tiempo, debido a que aquí cuando nosotros introducimos nuestros dedos hacemos una descarga y esa descarga ingresa y desaparece porque se da en un pequeño instante. Por ese motivo hay una variación de señal. Eso hace que yo lo pueda representar como una fuente con una señal que varía en el tiempo. De esa manera, si primero hemos evaluado
cómo va la señal por aquí, por el sector positivo, por la parte superior, ahora veamos cómo trabaja esta señal cuando se va por la parte de abajo. Porque una señal que varía en el tiempo la podemos analizar como una vuelta de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda. Aquí ya tenemos la representación de la primera vuelta. Ahora veamos cómo es cuando la señal va por abajo. Si esta señal viene por aquí, en este punto, este diodo ya no está en polarización inversa, sino está en polarización directa. Por tanto, el valor Zener ya no me importa, sino lo que me pide para poder circular en polarización directa. Básicamente estamos hablando aproximadamente en este ejemplo de 0.5 volts. Puede ser realmente un valor bastante cercano a 0.7, pero para fines de este video vamos a considerar 0.5. Entonces, de estos 20 voltios se va a consumir aquí 0.5. Entonces, el otro componente ahora está en la obligación de comerse todo lo demás, que sería ¿cuánto? 19.5, porque este solamente se comió 0.5 ya que la señal vino por aquí. En ese sentido, si vemos el sentido inverso de la señal de manera gráfica, podríamos decir que a partir de aquí, en el sentido inverso, tampoco va a llegar hasta este valle de aquí, sino más bien va a llegar solamente si este es 0, y por ejemplo, este es 1, y nosotros solamente estamos considerando 0.5, pues 0.5 será pues por acá. Entonces, la gráfica será por aquí, y apenas será una pequeña línea por aquí. ¿Qué es lo que obtenemos como resultado? También nos volamos este pico de aquí, pero es verdad, en diferentes proporciones. Aquí llegó hasta 4 voltios, pero aquí llegó apenas hasta 0.5. Y lo que queremos es que cuando llegue una señal de esta manera, pues esta sea la que este puede soportar en ambos extremos. Es por eso que una alternativa es adicionar un diodo más, de esta manera, un diodo Zener. Entonces el análisis va a ser más interesante aún. Vamos a limpiar un poquito para poder hacer otro ejemplo. La descarga electrostática, digamos, es de 20 voltios que va en ambos sentidos porque hay una variación de señal en el tiempo. Primero, por este extremo de aquí, por el extremo superior, si este diodo Zener tiene, por ejemplo, un valor Zener en polarización inversa de 3.5 volts y en polarización directa apenas 0.5, entonces, cuando esta señal llegue por acá y se encuentre en este punto, se va a enfrentar a un diodo en polarización inversa y al mismo tiempo, en este mismo sentido, a otro diodo en polarización directa. Como este diodo en polarización directa se consume 0.5 y este diodo superior se consume 3.5, entonces lo que va a consumir en total estos dos es de 3.5 más 0.5, total 4 voltios. Por tanto, estos 4 voltios se van a consumir en la sumatoria de estas dos caídas. Si la fuente me da 20 menos 4, este está obligado a comerse 16. Pero lo que más me importa es que estos 4 voltios son los que van a llegar a este circuito y así mantenemos la alimentación que este circuito necesita. Ahora, cuando esta señal va en sentido inverso, pues lo que se va a encontrar es con un diodo en polarización inversa, que se consume ¿cuánto? 3.5. Y además se va a encontrar con un diodo, si está yendo por abajo, en polarización directa, que se consume 0.5. Por tanto, cuando la señal vaya en este sentido, se va a encontrar con dos diodos, una en polarización inversa y otra en polarización directa. La sumatoria es 3.5 más 0.5, 4. Por tanto, solamente se va a consumir 4 y lo demás es lo que va a caer en este circuito. En ese sentido, nuevamente, 20 menos 4 me da 16. Por eso que este se consume 16 y nuevamente este circuito le sigue llegando 4 voltios, que es básicamente lo que se consumió aquí. Por eso, esta configuración logra que siempre, en cualquier sentido, le llegue el voltaje que necesita. Pero lo más interesante aún está por llegar. Si en un sentido llegó 4 y en el otro sentido llegó 4 a partir de un pico de 20, entonces, entendiendo que este es el pico de 20 en un extremo y este es el otro pico de 20 en el otro extremo, pues realmente en ambos picos solamente llegó a pasar 4. Por tanto, de 0 a 4 será por aquí, de 0 a 4 será por aquí. Supongamos que es 4 en los dos sentidos. Entonces la gráfica sería hasta 4, luego hasta 4. Nada más. Y de esa forma, vamos a limpiar porque esto no lo hice bien, y de esa forma estaríamos eliminando totalmente el pico que está aquí y el pico que está aquí. ¿Y cuál era nuestro problema inicial? Era el pico que generaba la descarga electrostática. Y de esta forma ya se estarían eliminando dichos picos. Como esta señal solamente pasa por un pequeño instante, se dice que es una señal transitoria, o mejor dicho, un transiente. Básicamente es un pequeño pulso de energía que pasa un pequeño lapso de tiempo. En otras palabras, lo que hemos suprimido es a un transiente. A este tipo de componentes se le suele llamar por eso TVS, que significa voltaje de supresor de transientes, o simplemente supresor de tensión transitoria, aunque de plano simplemente son dos diodos Zener, y como estos están encapsulados en un solo componente, se les dice diodo Zener bidireccional. Es por ese motivo que los conectores FPC, debido a que por ahí se pueden inyectar transientes que lleguen hasta el circuito integrado, hace que estos se malogren, es que se conecta al inicio de estas líneas diferentes diodos Zener bidireccionales. Siempre vas a ver en estas líneas diodos Zener bidireccionales, en sectores de audio, en sectores de imagen o incluso en sectores de radiofrecuencia donde tengamos algunas antenas que conectan directamente con los circuitos integrados. Eso lo vas a encontrar hasta el día de hoy
Es por ese motivo que los técnicos en reparación deben usar diferentes elementos que puedan proteger a las placas electrónicas de dichas descargas electroestáticas. ¿Cómo? Hay muchas formas. Por ejemplo, una de ellas es utilizar guantes que puedan aislar la energía electrostática de tus manos de la placa. La recomendación que te doy son los guantes, por supuesto, antiestáticos, pero de material de nitrilo. Otra forma de poder liberarnos de esta energía electrostática es utilizando una pulsera antiestática. La ponemos directamente aquí. De esta manera, las cargas que tenemos en las puntas de nuestros dedos se van a ir hacia esta pulsera debido a que tiene una baja resistencia y a través de un cable que se conecta al ground del lugar donde estamos, es decir, al punto de conexión de tierra, pues toda esta energía se va a descargar por aquí y de esa manera nuestras manos van a estar libres de energías electrostáticas y por ende libres a los smartphones de dichas descargas. Por ahí escuché también que alguien decía que cuando te encuentras trabajando en un lugar donde hay mucha humedad, pues ya no es necesario utilizar estos elementos para proteger a las placas debido a que los ambientes húmedos hacen que ya no exista la energía estática en nuestras manos. Para esto debo decir que eso es cierto en parte, debido a que las moléculas de agua forman parte del aire. Y cuando los ambientes son húmedos, como por ejemplo aquí en Lima, que tenemos un alto nivel de porcentaje de humedad, pues estas moléculas de agua en el aire aumentan. Y eso hace que en el aire haya mayor conductividad. Por eso si yo tengo en las puntas de mis dedos muchas cargas electrostáticas, estas podrían de alguna manera disiparse en el mismo ambiente debido a que en este mismo ambiente habría humedad, por consiguiente muchas moléculas de agua y estas podrían generar dicha conducción. Pero no se conduce por medio de una corriente eléctrica como nosotros la conocemos, sino que la energía pasa de un lado al otro y se genera una redistribución de energía electrostática. De esa manera estaríamos neutralizando nuestro cuerpo de estas energías y en teoría ya no afectaría tanto si tocamos a unas placas con circuitos y con conectores. Pero no es al 100%. Las buenas prácticas nos enseñan que debemos utilizar elementos de protección, porque no sabemos realmente cuál es el nivel de porcentaje de humedad y si eso es suficiente para liberar toda nuestra energía electrostática. Aunque el ambiente húmedo ayuda a liberarlas, no es suficiente. Así es que señores, a utilizar sus guantes o a utilizar sus pulseras antiestáticas. Sin embargo, eso no es todo. No solamente tocando logramos transferir nuestra energía estática a otros cuerpos, sino que también la transferencia de energía se da a través de algo denominado fricción. La fricción básicamente es la transferencia de energía de un cuerpo al otro cuando hay un roce entre ellos. Por ejemplo, si yo me pongo ahorita a rozar estos dos cuerpos, pues en un momento dado voy a sentir que se están calentando, porque hay una transferencia de energía y esto lo que está generando es una expresión en temperatura. Estoy sintiendo calor. Es más profundo, pero quiero solamente dejarlo ahí para poder llevarte a otro tema. Así como hay fricción cuando nosotros frotamos nuestras manos, pues también hay fricción, por ejemplo, cuando conectamos un flex a una placa electrónica, que es básicamente una actividad que hacemos en el día a día. Al presionarlo, estamos generando una fricción y también una transferencia de energía que podría generar un pico, o si quieres, un transiente. Por eso que la energía electrostática no solamente se da a través de nuestras manos, sino hay múltiples formas de poder transferir picos de señal hacia las placas electrónicas. Hay que tener en cuenta todos esos conceptos, porque a veces nos quedamos solamente con una idea y al final vemos resultados que no coinciden porque no tenemos la teoría clara de manera completa. Solamente nos quedamos con una pequeña porción de la información. Sé lo que estás pensando. Profe, yo tengo más de 30 años trabajando en esto. Nunca he utilizado guantes, nunca he utilizado una pulsera y nunca he malogrado una placa electrónica y las he tocado con mis propias manos. Eso más o menos me suena a lo siguiente. Que alguien venga y me meta una cachetada así. Me duele, pero como es en un pequeño instante, casi ni lo siento. Ha sido un pequeño pico de energía. Si mañana viene alguien y me hace lo mismo, voy a sentir otro pico. Pero si alguien me lo hace muchas veces, seguramente ya voy a sentir dolor. Seguramente en el tiempo esto se me va a ir hinchando y en algún momento tendré que ir al médico. Lo mismo pasa con los circuitos integrados. Quizás tú no lo malograste, pero a otro técnico sí le tocó cambiar ese circuito debido a malas prácticas que normalmente nosotros hacemos, como el ejemplo que puse hace un momento, el técnico que cree, que como tiene mucho tiempo, experiencia, nunca ha visto eso, cree que no, así nomás una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Falso. La buena teoría académica se cumple en la práctica. No confundas con las pseudoteorías de cualquier persona que escribe cualquier PDF y lo publica. No confíes. Confía más en la teoría académica. Mi nombre es Ricardo. Yo soy instructor teórico y práctico de cursos referentes a la electrónica aplicado a los smartphones. Y tengo un curso que hasta el momento lo sigo dictando en vivo a un precio bastante accesible. Escribe y pídenos información. El link está en la descripción o en el primer comentario de este video. Y nunca olvides, la teoría es mi mejor instructor.